llovizna en Buenos Aires, hace frío, el viento sopla del sur a 13 kilómetros por hora. Buen momento para cerrar los postigos, para bajar las luces, para contarnos una historia. Y habitualmente, en estas madrugadas, siempre alguno de los duendes pasan y nos susurran al oído algún relato. Esos acontecimientos que nos encuentran de repente con un papel en blanco y una pluma inquieta. En este caso, la pluma inquieta es la de Nicolás Marina, que nos cuenta la historia del contemplador nocturno de Eleodoro Lobos. Dicen que en las grandes ciudades no hay habitantes más afortunados que aquellos que son poseedores de un balcón o una terraza con una buena vista. Lástima cuando la angurria inmobiliaria se empeña en obstruir el paisaje con esas moles elefantiásicas que brotan año a año y solamente complacen a los inversores. Así es como los balcones, con una perspectiva amplia y despejada, se han ido volviendo, además de un bien codiciado, una especie en vías de extinción. El que sabía bien sobre este tema era el escribano Gustavo Otranto, vecino histórico del barrio de Caballito, aunque no especialmente ilustre, ¿eh? No, un hombre simple. Llevó una vida simple y austera. Una de esas personas cuya presencia no causa gran impresión y cuyo rostro uno olvida apenas se ha ido. Cuesta incluso recordar su nombre, y cada vez que quiero volver a escribirlo tengo que retroceder algunos renglones como para ver cómo era, ¿viste? Porque Gustavo Otranto fue uno de esos seres que siempre buscan evitar conflictos y complacer a los demás. Se hizo escribano porque esa era la profesión de su padre, y aunque en la época de su juventud ya no se acostumbraba a que las familias arreglasen los matrimonios de sus hijos, se casó con su primera novia, hija de una amiga de su madre, luego de que ambas mujeres oficiaran de celestinas. Desde entonces, tanto en cuestiones domésticas como existenciales, siempre hizo todo lo que decía su esposa Clarita, que le dio 2 hijos, Gustavito, escribano también, y Amanda, orgullosa propietaria de una boutique femenina en la Galería París. Y con esta breve reseña podríamos en principio resumir su biografía. Hay que agregar que vivió toda su vida en la calle Eleodoro Lobos, esa arteria de corto aliento que serpentea desde la avenida Díaz Vélez hasta el callejón sin salida que durante años funcionó como playa de maniobras de la antigua colchonería Roller. Calle de sonoro nombre, evocador. Uno podría pensar que Eleodoro Lobos fue un guerrero de la independencia o un intrépido explorador patagónico. Pero nos decepcionaríamos al enterarnos de que en realidad Eleodoro fue un ministro de Hacienda y Agricultura. En fin, aunque su vida no haya sido tan heroica como presupusimos, de todos modos, se ganó el derecho a tener una callecita con su nombre, lo cual no es poco, che. Pero volvamos a Gustavo Otranto. ¿Vieron? De tan anodino que era, uno tiende a olvidarse fácilmente de él, che. Los primeros años de vida de Gustavo Otranto transcurrieron en el chalet inglés propiedad de sus padres. Y al casarse se trasladó a solamente 2 cuadras, al último piso de un edificio de 9 plantas que había sido recién estrenado en la misma calle. Fue entonces cuando tuvo lugar el acontecimiento que resignificaría para siempre su propia existencia. En ese balcón terraza de la calle Eleodoro Lobos, el escribano Otranto encontró su lugar en el mundo.
el rincón ideal para sentarse a ver pasar los días y la vida. Podría decirse que se enamoró a primera vista de la vista. Y ya nunca más se quiso ir de ahí. Hay quienes aseguran que el cielo de Caballito no se parece al de ninguna otra parte. Claro que lo mismo podría decirse del cielo de cualquier parte, ya que cada punto de observación ofrece una perspectiva única, obviamente. Pero con los balcones pasa lo mismo que con los perros. Para cada propietario, el suyo es especial. A partir de entonces se volvió un hábito irrenunciable. Todas las noches se quedaba contemplando el cielo en silencio. No importaba lo larga y agotadora que hubiese sido la jornada laboral, ni cuántas preocupaciones abrumaran su mente. Después de cenar, se sentaba en una sillita de jardín de plástico blanco a observar con fruición las maravillas del cielo nocturno. Aunque lloviera como hoy, ojo. A pesar de su aparente falta de carácter, en esto el escribano Otranto se mostraba inflexible. Evitaba incluso irse de vacaciones mucho tiempo, porque extrañaba la noche de su balcón. Y cuando lo hacía, cuando se iba de vacaciones, no podía evitar comparar el cielo nocturno local con el propio. Llegó a convertirse en un astrónomo aficionado, capaz de señalar por su nombre a Sirio, a Rigel, Betelgeuse, Aldebarán y todas las estrellas que pueden apreciarse a simple vista. A todo el que mostrase interés le contaba curiosidades, como que la constelación de Orión, por ejemplo, en nuestro hemisferio sur, la vemos dada vuelta. O que la luz de la luna tarda 1,5 segundos en llegar hasta nuestros ojos. Pero casi nunca nadie se quedaba a escucharlo hablar de estos temas. Así que la suya era una afición más bien solitaria. Y eso que a pocas cuadras de su casa estaba el observatorio de Parque Centenario. Allí podría haberse relacionado con otros que compartían su interés. Los vecinos de los edificios lindantes podían verlo todas las noches, inmóvil como una estatua sedente, con las manos en los bolsillos, las piernas estiradas y la mirada perdida en la lejanía. La familia le toleraba esta única excentricidad inofensiva y a veces su esposa, Clarita, le hacía compañía un rato, pero siempre terminaba regresando adentro a terminar con sus cosas y él se quedaba un largo rato más en soledad, sumido en quién sabe qué recónditos pensamientos. Se imaginaría a sí mismo como un viajero intergaláctico, enfrentando los peligros del cosmos y el ataque de razas alienígenas. No creo. No. Por su temperamento es más probable que del espacio sideral no le atrajese tanto la posibilidad de una aventura como el espacio en sí mismo. La fría y prístina inmensidad de la negrura, salpicada de luces distantes, como un viaje sin destino. Pero esto es mera especulación, ¿eh? Nadie sabe qué pasaba por la cabeza del escribano Otranto durante sus cavilaciones nocturnas. Como suele pasar, el tiempo pasó, y alrededor de su balcón terraza fueron levantándose nuevos edificios, que aunque no llegaron a taparle la vista del todo, le fueron rebanando porciones de cielo. Otro día hablaremos del drama de los que pierden el paisaje que disfrutaron durante años repentinamente cuando les levantan un edificio torre justito enfrente, ¿viste? O de los que, como Marco Baldo, el personaje de Ítalo Calvino, deben padecer todas las noches las luces intermitentes de un cartel neón entrando por la ventana de su cuarto. El balcón terraza del escribano Otranto, por suerte, estaba emplazado en una posición estratégica y pudo continuar contemplando la noche sin mayores obstáculos. Aunque cada vez
había más testigos contemplándolo a él. Un día construyeron en diagonal a su edificio otro edificio similar, que aunque no llegaba a bloquearle la vista, quedaba justito en su línea de observación favorita. En el último piso de ese edificio construyeron un quincho, en el que todos los viernes se juntaban grupos de amigos a comer asado. Siempre que lo hacían, se lo encontraban al escribano Otranto, mirando en dirección a ellos. Durante algún tiempo fue objeto de burlas discretas, de algunas especulaciones. Dicho sea de paso, nunca sabremos por qué, siendo tan aficionado a la observación estelar, Otranto nunca se compró un telescopio. Bueno, tal vez debido a su natural prudencia, eso sí. El tipo no quería que algún vecino pensara que lo estaba espiando, ¿viste? Paradójicamente, eso fue lo que creyó uno de los invitados al asado de enfrente. Se trataba del amigo de un amigo del amigo del anfitrión. El tipo se dedicaba al robo de automóviles y a otros emprendimientos delictivos, razón por la cual vivía en permanente estado de paranoia. Ya avanzada la reunión y bastante pasado de copas, el mencionado individuo se obsesionó con la figura de este hombrecito medio pelado, regordete, que parecía no quitarle la vista de encima. Creyendo que sería un agente de la ley encubierto, o incluso un vecino dispuesto a denunciarlo, sacó sin previo aviso un arma de la cintura y le disparó de balcón a balcón. El estruendo resonó en la noche como un globo cuando se revienta. El escribano Otranto ni se enteró de su muerte. Tan absorto estaba en la observación de una triple conjunción planetaria. Al día de hoy, de hecho, todavía se lo puede ver. En horas de la madrugada, enfrascado en la observación de sus amadas estrellas. Para muchos vecinos, ya es parte habitual del paisaje urbano. Un espectro intrascendente, que no asusta ni perturba a nadie. Desde aquel entonces el departamento fue vendido varias veces, pero el contemplador nocturno de Eleodoro Lobos continúa ahí. Cuando le construyan un edificio torre enfrente, que le tape definitivamente el cielo y por completo, tal vez, qué sé yo, tal vez se desvanezca.